¿Sabes cuál es el arma más poderosa que tienes como mujer y que probablemente nunca te enseñaron a usar? No es tu belleza, no es tu inteligencia, no es tu capacidad de amar, es algo que llevas contigo en todo momento y que la mayoría de las mujeres desperdicia completamente sin darse cuenta. Es tu silencio. Hoy voy a revelarte algo que va a cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con los hombres. 6 reglas del silencio que cuando las aplicas correctamente, con conciencia, con poder, con dignidad, hacen que un hombre no pueda dejar de pensar en ti, te busque con más intensidad, te valore de formas que nunca había hecho antes. Y te advierto desde ahora, esto no es sobre ignorarlo, no es sobre juegos infantiles, no es sobre manipulación, es sobre algo mucho más profundo y mucho más poderoso. Es sobre recuperar tu poder emocional. Es sobre aprender cuándo hablar y cuando el silencio dice más que 1000 palabras. Respira hondo porque lo que viene ahora vas a acudir muchos patrones que llevas años repitiendo sin cuestionarte. Patrones que te han costado energía, dignidad y relaciones que merecían ser mejores. Déjame preguntarte algo con absoluta honestidad. ¿Cuántas veces te has encontrado explicando tus sentimientos a alguien que ni siquiera se merecía esa explicación? ¿Cuántas veces has enviado mensajes largos justificando por qué mereces ser tratada bien, como si tu valor necesitara ser defendido en un debate? ¿Cuántas veces te has encontrado rogando atención, explicando por qué estás molesta, justificando cada decisión que tomas y sabes qué pasó después de toda esa energía invertida? Nada. O peor aún, él usó esa información para disminuirte, para predecirte, para controlarte emocionalmente. Pues déjame revelarte algo que la neurociencia confirma y que muy pocas mujeres entienden. Cada vez que te sobreexplicas con alguien que no se ha ganado el derecho de entenderte, bajas tu valor sin darte cuenta. Cada vez que justificas tus emociones a alguien que las usará en tu contra, le estás entregando el mapa completo de cómo manejarte. Y eso termina hoy, porque hoy vas a aprender las 6 reglas del silencio que te devuelven tu poder, que hacen que él piense, te extrañe, te valore, te busque. No porque lo estés manipulando, porque finalmente estás proyectando quién realmente eres. Una mujer que conoce su valor y ese conocimiento no necesita ser explicado, solo necesita ser vivido. Déjame contarte la historia de Isabel. Isabel vino a mi consulta hace 4 meses completamente exhausta, 37 años, profesional brillante, pero en una relación donde sentía que cuanto más se explicaba, cuanto más justificaba sus emociones, cuanto más intentaba que él la entendiera, menos la valoraba. Le pregunté algo que la descolocó completamente. Isabel, ¿cuándo fue la última vez que simplemente te callaste y dejaste que él procesara sus propias acciones sin tu intervención? Me miró como si la pregunta no tuviera sentido, como si callarse fuera a rendirse. Y ahí estaba el problema fundamental. Isabel creía que el silencio era debilidad, cuando en realidad es la herramienta de poder más sofisticada que existe en las relaciones humanas. Trabajamos durante semanas en las 6 reglas que voy a revelarte ahora. Y los resultados en su relación fueron tan dramáticos que ella misma me dijo que parecían magia, pero no era magia, era neurociencia aplicada. Era entender cómo funciona el cerebro masculino cuando una mujer deja de reaccionar y empieza a responder desde su poder. Y esas 6 reglas son exactamente lo que vas a descubrir ahora. Regla número 1. El silencio después del irrespeto es tu interruptor de poder. Cuando alguien te falta el respeto, tu instinto más inmediato es reaccionar, explicar, defenderte, llorar, reclamar, enviarle un mensaje largo explicando exactamente por qué lo que hizo está mal y cómo te hizo sentir. Y déjame decirte algo que nadie te ha dicho con esta claridad. Esa reacción es exactamente lo que él está esperando. Es la recompensa que su cerebro busca cuando cruza ese límite. Déjame explicarte la neurobiología de esto. Cuando alguien te falta el respeto, su cerebro está evaluando inconscientemente hasta dónde puede llegar. Está midiendo la resistencia, está probando los límites y cuando tú reaccionas emocionalmente, cuando explicas, cuando lloras, cuando reclamas, le estás dando exactamente la información que necesita para saber que puede llegar más lejos. Tu reacción emocional le confirma que tiene poder sobre tus emociones y ese poder es lo que le permite seguir cruzando límites. Pero cuando respondes con silencio, cuando te mantienes calmada, cuando no le das esa reacción que esperaba, algo fascinante sucede en su cerebro. No puede clasificar tu respuesta, no puede predecir lo que viene y esa incertidumbre activa su sistema de alarma. Porque los hombres pueden ignorar tu enojo, pueden desviar tus argumentos, pueden ignorar tus lágrimas, pero el silencio genuino, sereno, que viene de alguien que sabe su valor, ese no pueden ignorarlo. Ese se queda con ellos. Él puede estar riéndose con sus amigos, pero en algún lugar de su mente está pensando: ¿por qué no reaccionó? ¿Por qué no me respondió? La herida de verdad se está alejando. ¿Y esa pregunta, esa duda sobre si fue demasiado lejos?
Es el inicio de la responsabilidad y la responsabilidad es lo que genera cambio real. Tu silencio después del irrespeto también te protege a ti. Porque cuando reaccionas en caliente, cuando hablas desde la herida, dices cosas que no quieres decir, le das información que usará en tu contra, le permites desviar la conversación hacia tu reacción en lugar de mantenerla en su comportamiento. Pero el silencio es limpio. El silencio no puede ser retorcido ni argumentado. El silencio simplemente existe y en esa existencia le comunica algo que ninguna palabra podría hacer con la misma eficacia. No negocio mi dignidad. Déjame contarte que le pedí hacer a Isabel la primera vez que su pareja le faltó el respeto delante de otros. En lugar de reaccionar como siempre había hecho, simplemente se calló. No con enojo visible, no con cara de pocos amigos, simplemente dejó de estar emocionalmente presente en esa conversación y él, acostumbrado a su reacción inmediata, quedó completamente descolocado. Intentó continuar, intentó provocarla más, pero ella simplemente no estaba ahí emocionalmente. 10 horas después, él le escribió, estaba incómodo, necesitaba resolver esa incomodidad. Y por primera vez en mucho tiempo llegó a ella con humildad en lugar de con más actitud, porque el silencio lo había obligado a mirarse a sí mismo sin el espejo distorsionado de su reacción. Regla número 2. El silencio cuando él se aleja le da espacio para extrañarte de verdad. Y esta es la regla que más mujeres hacen al revés, porque cuando él se aleja, cuando se vuelve distante, callado, ocupado de repente, el pánico es inmediato. El instinto es perseguirlo, escribirle más, preguntar qué pasa, intentar arreglar algo que quizás ni siquiera está roto. Pero esa persecución es exactamente lo que interrumpe el proceso natural que podría haberlo traído de vuelta. Déjame explicarte algo sobre la psicología masculina, que es fundamental. Los hombres necesitan espacio para procesar, no porque no les importes, porque así funciona su cerebro. Su corteza prefrontal procesa las emociones de forma diferente a la femenina. Necesita periodos de retirada para integrar lo que siente. Cuando le das ese espacio, cuando no lo persigues, cuando no llenas ese silencio con mensajes de ansiedad, él puede completar ese proceso natural y cuando lo completa, vuelve con más claridad, con más presencia, con más intención. Pero cuando lo persigues, cuando llenas su espacio con tu necesidad, interrumpes ese proceso y él nunca llega a sentir la pérdida. Nunca llega a experimentar cómo sería su vida sin tu presencia. Y sin experimentar esa ausencia, no hay razón para valorar tu presencia. Tu silencio cuando él se aleja le da algo poderoso. El regalo de darse cuenta, de entender qué era lo que tenía, de sentir el peso de tu ausencia. Porque los seres humanos no piensan en lo que está constantemente presente, piensan en lo que de repente desaparece. Y cuando tú te vuelves repentinamente silenciosa, cuando dejas de ser esa presencia constante y disponible, tu ausencia empieza a tener peso y ese peso es exactamente lo que lo trae de vuelta. Ahora quiero que hagas algo por ti misma. Escribe en los comentarios, mi silencio es mi poder. Escríbelo ahora, porque cuando lo exteriorizas, tu cerebro empieza a integrarlo como verdad y cuando se convierte en tu verdad, empiezas a proyectarlo en cada interacción. Y si esto te está ayudando a ver con claridad patrones que llevas años repitiendo, compártelo. Porque hay mujeres ahora mismo persiguiendo hombres que se alejan, convencidas de que si dejan de perseguirlos perderán, sin darse cuenta de que precisamente esa persecución es lo que los aleja más. Regla número 3. El silencio y el misterio son tu valor más irresistible. Esto va completamente en contra de lo que te han enseñado sobre las relaciones, porque vivimos en una cultura que celebra la transparencia total, la apertura radical, el compartir cada pensamiento y cada sentimiento desde el primer momento. Música, y eso aplicado a las relaciones románticas es devastador. Déjame explicarte por qué. Cuando compartes cada detalle de tu vida, cada pensamiento que cruza por tu mente, cada emoción que sientes, cada plan que tienes, le estás quitando al otro la experiencia de descubrirte. Y descubrirte es exactamente lo que genera fascinación, lo que mantiene el interés, lo que hace que quieras seguir conociéndote. El cerebro humano está diseñado para completar patrones incompletos. Cuando algo está parcialmente revelado, cuando hay capas que todavía no conoce, su cerebro se obsesiona con completar ese patrón. Piensa en ti constantemente tratando de entenderte, de conocerte, música, de alcanzarte. Pero cuando te has revelado completamente desde el principio, cuando ya sabe todo sobre ti, ese proceso de descubrimiento termina. Y cuando termina el descubrimiento, empieza el aburrimiento. El silencio estratégico mantiene ese misterio vivo. No significa ocultarte, no significa ser secreta, significa ser selectiva. Elegir qué compartes, cuando lo compartes, con quién lo compartes. Significa que hay partes de tu vida que son tuyas, sagradas y que no cualquiera tiene acceso a ellas simplemente por mostrar interés. Y esa selectividad comunica algo poderoso.
Si quieres conocerme de verdad, tienes que ganarte ese acceso. Tienes que demostrar consistencia, esfuerzo, compromiso. Y su cerebro, al sentir esa resistencia, al saber que hay más que descubrir, activa exactamente los mecanismos que generan fascinación profunda, porque lo que requiere esfuerzo genera valor y lo que tiene valor se persigue. Isabel aplicó esta regla y me contó algo revelador 3 semanas después. Su pareja, con quien llevaba 2 años, empezó a hacerle preguntas que nunca antes le había hecho, a preguntarle qué estaba pensando, a querer saber sobre sus proyectos, sus sueños, sus planes. Y ella entendió algo fundamental. Cuando lo compartía todo automáticamente, él ya tenía toda la información y dejaba de preguntar. Pero cuando empezó a ser más selectiva, cuando dejó de narrar cada detalle de su vida, su curiosidad natural se reactivó y esa curiosidad reactivada fue el inicio de una conexión más profunda de la que habían tenido en meses. Regla número 4. El silencio durante sus momentos de ego no compite, revela. Los hombres tienen momentos de ego, momentos donde necesitan sentirse importantes, demostrar que tienen razón, impresionar, defender su posición aunque no sea la correcta. Y esos momentos pueden ser frustrantemente irracionales. Y déjame decirte algo crucial. Cómo respondes en esos momentos determina completamente la dinámica de poder en la relación cuando compites con su ego, cuando lo confrontas directamente, cuando intentas demostrarle que está equivocado con argumentos lógicos, activa su amígdala y desde la amígdala activada no hay razonamiento posible, solo hay defensa, solo hay ataque, solo hay escalada. Pero cuando te quedas en silencio, cuando no alimentas su ego con tu reacción, cuando simplemente lo observas sin engancharte, algo fascinante sucede. Música. El ego se queda sin combustible porque el ego se alimenta de reacción, se alimenta de atención, se alimenta de resistencia y cuando no le das nada de eso, eventualmente colapsa bajo su propio peso. Y en ese colapso, en ese momento donde él ya no tiene nada contra que defenderse, aparece algo diferente. Reflexión, la autocrítica, la posibilidad de cambio genuino. Tu silencio durante sus momentos de ego también revela su carácter. Porque cuando no tienes nada que defender, cuando no estás en modo reacción, puedes observarlo con claridad. ¿Cómo actúa cuando nadie le da pelea? ¿Se calma? ¿Se disculpa? ¿Reflexiona? ¿O continúa actuando como si el mundo le debiera algo? La respuesta a esa pregunta te dice todo lo que necesitas saber sobre si ese hombre tiene capacidad para crecer. Regla número 5. El silencio mientras te transformas es tu movimiento más magnético. Esta es la regla más poderosa de todas y la que menos mujeres aplican. Cuando una mujer decide crecer, cuando decide mejorar, cuando decide invertir en sí misma, en su salud, en su carrera, en su paz mental, en sus relaciones, la mayoría lo anuncia. Lo publica, lo comparte, lo explica y ahí está el error, porque cuando anuncias tu transformación invitas opiniones, juicios, interrupciones, abres la puerta a que otros intervengan en un proceso que necesita privacidad para florecer. Pero cuando creces en silencio, cuando simplemente desapareces en tu propósito, cuando te enfocas en ti sin pedir validación, sin buscar que él lo note, sin necesitar que lo celebre, sucede algo extraordinario. Los resultados se vuelven tan obvios que no necesitan ser anunciados. Música, y ese contraste, esa mujer que de repente proyecta una energía diferente, más segura, más centrada, más plena, es lo más magnético que existe. Porque los hombres pueden ignorar tus palabras, pueden ignorar tus quejas, música, pueden ignorar tus reclamos, pero no pueden ignorar tu evolución. La sienten, la perciben, los desestabiliza de la mejor manera posible. Música, de repente, él empieza a preguntarse, ¿qué cambió? ¿Por qué te ves diferente? ¿Por qué proyectas esa confianza? ¿Por qué de repente tu mundo parece más interesante? Y esa curiosidad lo activa de formas que ningún reclamo habría logrado. Tu crecimiento silencioso también te protege porque cuando hablas demasiado de tus planes, de tus metas, de tus sueños, abres la puerta a que los sabotean, aunque sea inconscientemente. Pero cuando trabajas en silencio, nadie puede interferir, nadie puede desanimarte, nadie puede ralentizarte. Tus sueños necesitan un espacio privado para crecer, música, donde la duda no pueda alcanzarlos. Y cuando Isabel aplicó esta regla, cuando dejó de esperar que su pareja la validara y simplemente empezó a vivir más plenamente, el efecto fue inmediato. Él empezó a buscarla más, a proponer planes, a preguntarle sobre su vida con interés genuino, no porque ella había cambiado tácticamente, porque había cambiado genuinamente y ese cambio genuino era imposible de ignorar. Regla número 6. El silencio cuando eres el premio hace que él haga el trabajo. Esta es la síntesis de todas las reglas anteriores y es donde todo converge. Cuando genuinamente sabes que eres el premio,
cuando no solo lo piensas, sino que lo sabes en cada célula de tu cuerpo, tu silencio adquiere una calidad completamente diferente. Ya no es silencio de inseguridad, no es silencio de miedo, no es silencio de estrategia calculada, es silencio de certeza, de dignidad, de una mujer que sabe exactamente lo que vale y no necesita explicarlo. Y esa calidad de silencio es irresistible, música, porque proyecta algo que los hombres maduros y conscientes reconocen instantáneamente. Una mujer que no está auditando para el papel de su novia, una mujer que no está rogando que la elijan. Una mujer que existe en su propia plenitud y que invita al hombre correcto a ser parte de esa plenitud si se lo gana. Cuando eres el premio, tu silencio hace que él haga el trabajo, que, música, hable, que demuestre, que persiga, que se esfuerce, porque ya no estás llenando esos espacios con tu ansiedad, con tu necesidad de confirmación, con tu urgencia de que todo quede definido. Simplemente existes, música, con tu valor, con tu vida, con tu plenitud. Y él tiene que decidir si puede estar a la altura. Y si decide que sí, llegará con esfuerzo, con consistencia, con acciones que demuestren que se la merece. Y si decide que no, ese silencio tuyo habrá funcionado igualmente, porque te habrá revelado la verdad antes de que invirtieras más años de tu vida en alguien que no tenía capacidad de valorarte. Música, pero aquí viene la advertencia más importante de todas y necesito que la escuches con absoluta atención. El silencio solo funciona cuando viene de un lugar genuino, cuando es expresión de tu valor real, no performance de un valor que todavía no has construido. Música, si estás en silencio, pero por dentro estás muerta de miedo de que te olvide, ese miedo se transmite. Música, si estás en silencio, pero secretamente esperando que reaccione, esa expectativa se percibe. Música, si estás en silencio, pero rogando internamente que vuelva, esa urgencia contamina todo. El silencio poderoso viene de una mujer que genuinamente está bien con o sin él, que genuinamente tiene una vida que vale la pena vivir, que genuinamente se conoce, se respeta y se honra. Y construir esa base genuina requiere trabajo interno real, requiere reconectar con tus pasiones, requiere invertir en tu crecimiento, requiere sanar lo que necesita ser sanado, requiere desarrollar esa relación contigo misma, que es la base de todas las demás. Pero cuando esa base existe, cuando ese trabajo interno está hecho, tu silencio, música, se convierte en algo extraordinario, en algo que los hombres maduros respetan profundamente, música, en algo que los hombres inmaduros temen profundamente y en ambos casos te sirve. Porque el hombre maduro que respeta tu silencio es exactamente el tipo de hombre que mereces. Música, y el hombre inmaduro que lo teme es exactamente el tipo de hombre que no necesitas. Tu silencio es el filtro más sofisticado y efectivo que existe para distinguir entre ambos. Entonces, mi pregunta final para ti es esta: ¿cuándo vas a dejar de gastar tu energía explicándote a quienes no se han ganado el derecho de entenderte? ¿Cuándo vas a dejar de perseguir a quien se aleja, de reaccionar a quien te falta el respeto, de anunciar lo que deberías simplemente vivir? ¿Cuándo vas a permitirte existir en tu silencio? Con la certeza de que ese silencio habla más alto y más claro que cualquier cosa que pudieras decir. Porque cuando una mujer aprende cuándo callar, cuando el silencio sale de su poder y no de su miedo, cuando lo usa con conciencia y con dignidad, se convierte en algo que muy pocos hombres pueden ignorar. No en alguien distante, en alguien profunda, no en alguien fría, en alguien que sabe que su calor es un privilegio, no en alguien que juega juegos, en alguien que simplemente sabe su valor y lo vive. Y esa mujer, esa versión de ti, que habla con su silencio, que crece sin anunciarlo, que ama sin perder su esencia, que existe sin pedir permiso, esa mujer es irresistible no para todos los hombres, para los correctos. Y esos son los únicos que importan. Ahí en tu pantalla, en este mismo momento, está apareciendo un vídeo que preparé especialmente para continuar este camino juntas. No lo dejes pasar, tócalo y sigamos. Gracias por haberme dedicado este tiempo, por haber llegado hasta aquí, por haber tenido el coraje de confrontar verdades que transforman. Me alegra enormemente que hayas estado conmigo hasta el final. Hasta pronto.